Dios, ¿qué pasó? Mira, por una fracción de segundos y casi me chocan. El manejo de los números es la especialidad y ahora lo comparten en La Franja Educativa de la Facultad de Ingeniería. ¡Comenzamos! Buenas noches amigos, aquí estamos en Radio Universidad, aquí en su programa Hablemos del Medio Ambiente. Así que le damos la cordial bienvenida a todos los estudiantes del curso de Química Ambiental, a los de Ecología y a los del doctorado de Cambio Climático y Sostenibilidad. Así que el día de hoy tenemos un programa especial, ya que nos acompaña el doctor Marco Morales de la Cruz. A él pues tuvimos el honor de conocerlo allá en el Congreso. Fue el coordinador del Congreso, uno de los coordinadores. Porque Congreso fue del grande, Agua, para aclararle a la gente. El Congreso del Agua. Y él tiene un grado académico, tiene doctor en Ingeniería del Agua y Medio Ambiente con maestría en Gestión y Planificación del Agua. Su experiencia profesional es de 15 años en el ámbito académico y de investigación y desarrollo en organismos nacionales e internacionales referente a ciencia y tecnología del agua, el ambiente, la ecohidrología, la hidráulica fluvial, la hidrología de cuenca. Y en Guatemala durante más de 4 años ha sido asesor, representante nacional y gestor de proyectos de la administración pública del más alto nivel. Actualmente es coordinador nacional del programa Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo MAM para la Gobernabilidad Económica del Agua y Saneamiento. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Bienvenido ya por segunda vez, ¿verdad? Sí, ya había yo tenido el gusto de estar aquí con usted en una ocasión anterior. Excelente. Pues qué bueno, que me alegra que esté nuevamente con nosotros. Gracias. Y pues después de ese... Me imagino toda esa actividad de haber realizado ese Congreso del Agua, el primer Congreso del Agua, pues esperamos que hayan logrado los objetivos que se habían plantado, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, más allá de nuestras expectativas, creo que tuvimos una satisfacción plena de los resultados del Congreso Nacional del Agua. Ah, excelente. Bueno, ¿y por qué un Congreso Nacional del Agua? Mire, la importancia del agua yo creo que es obvia. Varias personas, incluso medios de comunicación, me preguntaban sobre la problemática del agua. Y yo les decía, realmente ya el problema del agua ya no es noticia, ya todo el mundo lo ve en directo, ¿verdad? Todos lo vivimos. Todos lo vivimos en directo. Las noticias son las soluciones conjuntas con inteligencia. El asunto está entonces en que había que hablar de propositivamente sobre qué hacer. Y allí es cuando se toma la decisión de hacer un primer Congreso Nacional del Agua, que aunque se ha mencionado en 2 o 3 ocasiones por 2 o 3 colegas que se ha hecho algún intento en el pasado de algo así, nunca se había llegado a la magnitud de un congreso como el que realizamos ahora el 21 y 22 de marzo con motivo del Día Internacional del Agua. Excelente. ¿Y en qué consistió el Congreso y quién lo organizó? Sí, el Congreso fue promovido y liderado por el Programa Conjunto de Gobernabilidad del Agua que yo coordino. Allí se hizo todo el planteamiento conceptual, técnico, la guía metodológica a seguir, pero también se hizo un planteamiento de trascendencia política, porque el programa está liderado por la Vicepresidencia de la República. Y como programa conjunto, pues se promovió también de manera conjunta con entidades de gobierno central, con la Mancuerna y con la cooperación internacional, específicamente España y 5 agencias de Naciones Unidas. Ah, interesante. Y entonces ahí la respuesta de por qué el pueblo MAM. Así es, por eso se llama así el programa conjunto que coordinamos, ¿verdad? Porque la zona de Mancuerna aglutina gran parte de este pueblo, ¿verdad? El pueblo MAM, sí, pues. ¿Y qué importancia del programa de gobernabilidad económica del agua? Bueno, digamos que aquí hay una coincidencia entre el tema del Congreso Nacional del Agua y
y el programa conjunto. Como era una actividad para que todos hablásemos del agua con un norte definido conceptualmente, entonces se organizaron 16 foros y 14 presentaciones con más de 60 panelistas, todos ellos guatemaltecos, para decirle al país, representado en esos más de 790 participantes que tuvo el Congreso, para decirles que somos guatemaltecos los que estamos empujando soluciones del tema hídrico. Y las soluciones precisamente estaban referidas y conceptualmente diseñadas alrededor de lo que hace el programa conjunto y sus múltiples ejes de trabajo y actores. Entonces fue un congreso que planteaba las líneas de trabajo al nivel nacional y local en agua potable, saneamiento, en riegos, en gobernabilidad del agua y en cuencas como ejes de trabajo. Pero además nos permitía, digamos, abrir el diálogo y llamar a nuevos actores, aglutinar estratos y lugares específicos de presentación de stands con más de 20 participantes externos al programa. De manera que la estructura y la genética del programa, como yo digo, fue el origen del Congreso, pero el Congreso era muy propositivo para encontrarse con quien no era programa y con quien no era gobierno, ¿verdad? Ah, interesante, o sea, intercambiaron esos criterios, ¿verdad?, entre esos dos grupos. Sí. Antes de pasar a que me expliques las conclusiones, Sí. ¿Cómo ves la ley de aguas? O sea, ¿crees que estemos próximos? ¿Cuántos congresos tendrán que pasar? Bueno, ya han pasado muchos años y han pasado muchos programas de radio y de televisión y manifestaciones y no cambia el tema. Este es un mandato de la Constitución que tiene que honrar el Congreso de la República, que dentro de las competencias del legislativo con claridad está el desarrollo de esa Ley General de Aguas. Creo que en el Congreso del Agua lo que hacíamos nosotros era mantener en sintonía esa demanda que es de muchos, pero todavía no es de todos, de tener una ley del agua. Se reflexionaba alrededor, porque me decían, ¿cuál es el plazo que la Agenda Guatemalteca del Agua o ustedes como técnicos le van a dar a la generación de la ley del agua? Entonces yo les devolvía la pregunta. ¿Cuál es el plazo que ustedes como sociedad le van a dar a la emisión de la ley? ¿Es un corto plazo, es un mediano? O así como es Guatemala, ¿verdad? A largo plazo todo, ¿verdad? Entonces es empoderar a la sociedad de un papel activo, más que ser solo protagonistas que están sentados a ver cuándo en el Congreso dejan de interpelar y hacen emisión de leyes, ¿verdad? Es un papel protagónico en donde pasemos a la acción, porque que no se convierta solo en un tema de cafés o que no se convierta solo en una demanda que se viene oyendo hace 20 años, ¿verdad? Y la otra posición, el otro diálogo que sosteníamos era un pensamiento estratégico. Como no hay ley de aguas y hay un gran vacío institucional, es obvio que eso se va a demandar. Pero a nosotros los técnicos siempre nos ha gustado en los foros estos técnicos hablar de lo mismo y volver a decir la conclusión 1, genérese la ley del agua, ¿verdad? Y no es así. Estratégicamente eso es importante, pero también es que ya hay una parte de legislación que hay que cumplir y que tiene que ver con el agua, desde la visión municipal y de prestación de servicios públicos, desde la visión del cuidado a la salud, desde la visión ambiental de la protección de las cuencas, desde la visión incluso de las aguas internacionales. Es decir, hay un conjunto de herramientas para proteger también la calidad de las aguas, tratar las aguas residuales, que se deben cumplir. Entonces la gente, yo no sé si es un distractor de muchos técnicos incluso, ¿verdad? Generen la ley del agua, pero nadie habla de cumplir la ley que ya está escrita. Entonces en el Congreso decíamos, sí, ambas cosas son importantes. Sí, interesante. Hablaba de una cantidad que participamos, porque también ya estuve ahí. Sí, ahí tuvimos el gusto de verlo. Gracias.
en ese sentido, ¿qué sectores participaron? O sea, estuvo el sector eléctrico, el sector industrial. Sí, llegaron muchas personas. Por ejemplo, de esos dos sectores que usted dice, hubo representación plena. Mire, como le digo, fueron más de 790 participantes. La gran mayoría se inscribieron vía online, pero algunos también se inscribieron a través de hojas que circuló el programa conjunto. En un total de esos 790, el 39% fue sociedad civil, representantes de comunidades rurales, particulares, es decir, personas individuales. 39%. 39%. Eso es un récord, porque casi siempre uno dice estamos en eventos misa entre curas, ¿verdad? Los mismos técnicos diciéndonos lo mismo. Aquí no. Aquí el 39% fue sociedad civil. En un segundo lugar, como participación, el 24% era gobierno central, todos los funcionarios que trabajan alrededor de este tema, desde el gobierno central. El 12%... ¿De qué ministerio era el que más participó? Mire, había gente del Ministerio de Salud, gente del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente. De hecho, estos tres ministerios tenían sus stands de exposición, desde lo que ellos hacen como ministerios, ¿verdad? La vicepresidencia misma en la figura del programa conjunto. Y una buena noticia en Radio Universidad, ¿verdad? Que el 12%... Primicia. Primicia. Estos datos no los hemos dicho en otro lugar al momento. El 12% de los participantes fueron representantes de universidades y centros de investigación. Eso es buenísimo porque hay una buena esperanza de conocimientos para sacar adelante estos temas. Luego el resto, del 10%, fue gobierno local, mancomunidades, municipalidades, que como es obvio, tienen un poco más de problema de traslados, ¿verdad? Pero también contamos con un 7% de empresas privadas y consultores y un 4% tanto de cooperación internacional como de ONG, el sector no gubernamental. Interesante, interesante. Tanto ONGs internacionales como nacionales. Sí, de todo tipo. Y de hecho se abrió al sector privado en diferentes ámbitos la participación y también al sector de las ONG su presencia. Por ejemplo, en los stands había un stand de Agexport, había un stand también de la GWP, la Global Water Partnership, ¿verdad? Una entidad mundial de asociación en torno al tema hídrico. Es decir, ahí había representación de todas las personas que trabajamos en este tema en Guatemala. Como dicen los muchachos, había de todos sabores y colores. Así es, de todo. Ok, bueno, entonces ahora sí pasemos a las conclusiones muy bien. de este congreso, para que así veamos para todos aquellos que no estuvieron y así aumentar el número de personas que conocieron de este congreso, ¿verdad? Claro, mire, para los que no estuvieron y quieren estar aunque sea virtualmente, tenemos una fanpage en Facebook donde estamos colocando no solo las fotografías, las conclusiones del evento, sino ya estamos socializando uno a uno los múltiples documentos importantes del agua que todo guatemalteco debería tener en su biblioteca. Excelente. Antes que diga las conclusiones, nos gustaría invitar a todo nuestro público para que hagan una llamada al 2207-9017 y así se harán acreedores de una bolsa del Congreso del Agua, el cual incluye una USB. Sí, mire, trajimos 3 muestras de este producto que se entregó en el Congreso del Agua. Qué bueno que nos lo está mencionando y que nos dio la buena idea de traerlo para los radioescuchas. Así que mire, son colecciones. Llamar, por favor, ahí pueden llamar aquí al 2207-9017 o también a los que nos ven por www.radiosac.tk pueden conectarse a Facebook. Ahí están los compañeros de Facebook esperando su pregunta y la pueden hacer vía Facebook a Hablemos del Medio Ambiente conociendo nuestra casa ecología. Así que un poco larguito, era trabalenguas, pero ahí está
escríbanos ahí y ustedes se podrán hacer acreedores de este bonito, ahí sí que muy bonito, morral ecológico Sí. típico. Bueno, además de la parte estética que usted señala, hay un contenido importante documental. Aquí hay 8 documentos importantes, tanto la Agenda Guatemalteca del Agua, lo que se trabajó a nivel de planteamiento de políticas hídricas municipales, un sistema de información preparado para la contabilización de daños en sistemas de agua tras el terremoto, por ejemplo, uno que generamos, documentos diversos de género, documentos también vinculados con el tema riegos. Es decir, aquí hay documentos impresos, pero lo más importante quizás es una USB que parece una tarjetita de crédito. Aquí la estamos mostrando para los que nos pueden ver. Aquí hay una línea base de documentos, es decir, la Agenda Guatemalteca del Agua y todo lo que hoy estamos platicando no es improvisado. Es producto de todo el conocimiento acumulado a nivel nacional e internacional en el tema hídrico. Aquí hay más de 300 documentos digitales de diversos autores que le dan contenido a todos los planteamientos y desarrollos del tema hídrico. Ah, interesante. Entonces, bueno, amigos, así que a llamar ahí sí, al llamen. 2207-9017 o a Facebook, repitiendo, hablemos del medio ambiente, conociendo nuestra casa, ecología. Son los 2 nombres de estos 2 programas, así que llamen y hagan sus preguntas, escríbanos y ustedes se harán acreedores de un bonito USB con contenido bastante importante, sobre todo para los de química ambiental, que ya nos va a tocar la unidad de contaminación hídrica, y también para los de ecología, que ya al final vamos a ver sobre contaminación ambiental. Así que toda la parte hídrica, ahí está contenido en una USB y en un morral académico. Así es. Excelente. Bueno, ahora sí, pasemos a las conclusiones. Muy bien, las conclusiones y todo esto que estamos hablando también están online en nuestra fanpage, Programa Conjunto Gobernabilidad del Agua. Yo creo que les ganamos en la longitud, es más cortita. Programa Conjunto Gobernabilidad del Agua en Facebook. Ahí estamos socializando fotos y todos estos documentos que estamos hablando. Ahí están las conclusiones. Son 10 conclusiones. Miren, yo para no leerlas, se las quisiera resumir. ¿Cómo le parece? Ah, excelente. Yo creo que así deben de ser. Es igual, debemos de aprender a la ley de Dios. La ley de Dios, para que nosotros nos la aprendiéramos, son cortitas. Y muchas veces los técnicos y los académicos y los científicos hacemos tantas cosas tan grandes que muchas veces lo hacemos no accesible, no popular a la gente. Y la Claro. idea es algo como el agua, que somos 68% de agua, tiene que estar en la punta de la lengua. Así que, buena idea, resúmelos, cuéntanos ahí sí que serían los mandamientos del... Sí, son 10 conclusiones, ¿verdad? Generales. La primera es muy obvia, es implementar este instrumento de referencia a nivel de país del agua. Son 11 páginas de referencia. Si se cumpliera 1 o 2 páginas de la Agenda Guatemalteca del Agua, tendríamos otra Guatemala muy pronto. Y pensamos que se va a cumplir, pero la Agenda Guatemalteca del Agua se debe implementar, es la primera conclusión, y sus 3 ejes estratégicos de sensibilización, de gestión gubernamental y de orientación hacia un marco normativo. Cuando hablas de agenda, ¿a qué te refieres? ¿Son todas las leyes existentes? ¿Es una nueva documentación? La Agenda Guatemalteca del Agua es básicamente un instrumento político institucional de referencia para que se encuentren gobernantes con gobernados alrededor del tema agua. ¿Es equivalente a la política del agua? Sí. En su naturaleza, digamos, tiene esa visión y ese contenido. Lo que ¿Tiene pasa acuerdo es que gubernativo o no, decreto? No. Se hizo el Congreso Nacional del Agua, digamos, en la visión de presentarlo y lanzarlo públicamente como un referente. Sin embargo, el camino hacia esos acuerdos sociales y hacia, si usted quiere, la formalidad de un acuerdo, es un camino que se va a construir acompañando a la Agenda Guatemalteca del Agua de una herramienta que es el Pacto del Agua, ¿verdad? Cómo alrededor de este referente se aglutinan diversos sectores,
todos los que participaron en el Congreso y más allá, para caminar juntos, ¿verdad?, en la construcción de una nueva cultura del agua. De hecho, esa es la segunda conclusión del evento, para lanzar el Pacto de Estado del Agua, ¿verdad? O sea, el primero, la agenda, segundo, el pacto. Sí. Ajá. Tercero, a raíz, en consecuencia con el pacto, construir acuerdos sociales y trabajar conjuntamente para modernizar las instituciones y el marco legal, lo que usted me preguntaba, ¿verdad? Porque no hay modernización institucional ni normativa que sea más fuerte que aquella acompañada por un acuerdo social previo, ¿verdad? Que demarque la satisfacción de una necesidad o que tenga un acompañamiento fuerte, ¿verdad? Y nos permita contar con un suficiente apoyo para que aquellos sectores que siempre van a existir, que se oponen a estos ordenamientos, pues vean que la voluntad es mayoritaria. Interesante. Bueno, ahora el cuarto. El cuarto, se necesitan recursos para la Agenda Guatemalteca del Agua, principalmente orientar aquellos mecanismos financieros e institucionales ya existentes, optimizar lo que ya hay, ¿verdad? De plata ya hay. Por ejemplo, para el sector de agua potable y saneamiento, llevarle agua potable a 1 millón de habitantes, priorizando las zonas del Pacto Hambre Cero, ¿verdad? Entonces hay préstamos, hay condiciones de donaciones internacionales fuertes que sin duda ya le dan liquidez a este sector. Entonces hay que poner en marcha esas acciones. ¿Eso estaría relacionado con los objetivos del milenio? Totalmente, porque parte de ellos tiene que ver con las tasas de cobertura de los servicios mejorados de agua potable y saneamiento. Sí, bueno, en la lista estamos llegando a la mitad. La quinta conclusión se refiere a cómo fortalecer el tema hídrico desde la existencia de las mancomunidades. Pero las mancomunidades, además de la división político-administrativa en municipios, cómo acoplan ese trabajo local, ¿verdad?, con claridad de coordinaciones en lo local, intermunicipal, pero con visión también de cuencas, ¿verdad?, que se habla mucho de esa demarcación territorial que existe en la naturaleza, pero no existe ni en los presupuestos, ni en las instituciones, ni en los funcionarios. Entonces, para construir esa visión de futuro, las mancomunidades son una gran esperanza, ¿verdad?, que tienen que tener esa visión en mente, pero reconocer que su demarcación territorial es la de los municipios. Entonces, esta habla de eso, de cómo, además de lo que hace gobierno central o lo que hacen pequeñas comunidades, como también el peso de la división mancomunada y municipal son importantes para el agua. Interesante. Sí. Estamos al sexto. Mire, para que exista realmente un trabajo de participación ciudadana, debe impulsarse el funcionamiento del sistema de consejos de desarrollo en el tema agua. Y eso es muy importante porque no son nuevas plataformas de análisis o de encuentro y de descentralización, es usar los consejos de desarrollo para que es la vía, ¿verdad?, original. Por supuesto que hay un gran reto, pero el planteamiento es claro. Y así de claro también es en la séptima conclusión, es darle una naturaleza prioritaria y darle su énfasis a la planificación hidrológica, que es una visión tanto técnica de oferta y demanda de agua. Todo el mundo aquí habla del cambio climático y no saben que tenemos una de las peores redes climatológicas de toda Latinoamérica, ¿verdad? Y eso con perdón de mis colegas del instituto, pero es así. Entonces todo el mundo habla y se llena la boca del clima y el cambio climático cuando no sabemos que las previsiones y las noticias y las proyecciones y los escenarios están construidos sobre la base de un sistema climático débil. Entonces eso es importante de modernizar. Y el programa de planificación hidrológica le da fuerza a esos temas de información, que es un tema técnico, hidrológico, hidráulico. Pero no se queda en eso, sino trasciende a que no puede haber una proyección de satisfacción de las demandas de agua, sino hay también acuerdos sociales, ¿verdad?, para evitar que se hagan aquellos grandes planes hidráulicos, de obras hidráulicas, pero de espaldas a lo que quiere la población, ¿verdad? Correcto.
Ese es la siguiente conclusión. La octava tiene que ver con cumplir una ley, que es la política de Estado en materia de cursos de agua internacionales, que sí ya fue aprobada en el año 2012 y que viene tanto en los USBs que yo les traigo como en la fanpage del programa Gobernabilidad del Agua que yo les estoy mencionando. Esta es una política para hacer una visión que va más allá del desarrollo sostenible en lo nacional y es tocar la esfera de la soberanía nacional. La soberanía nacional respecto a los intereses de terceros estados, ¿verdad? De estados vecinos, como México, como El Salvador, como Honduras, que tienen obviamente una visión muy, muy fuerte de la importancia del agua como situación de seguridad nacional, como lo dijo Peña Nieto hace el Día del Agua también en México, ¿verdad? Ellos lo tienen muy claro y lo tienen en la agenda. Entonces Guatemala también tenía que poner ese tema en un nivel de soberanía nacional, ¿verdad? Que nos permita llegar y construir esos acuerdos bilaterales con los vecinos. Curso de agua por curso de agua. Ese es el octavo tema de las conclusiones. El noveno tema tiene que ver con la formación de los niños y las niñas alrededor del programa Niños y Niñas Guardianes del Agua. Es un tema muy importante de formación para la nueva cultura del agua. Y finalmente el décimo, cómo aprovechamos todo lo que generó el programa conjunto, sus lecciones y sus aprendizajes, ¿verdad? Para poder replicarlo en otros territorios del país, fuera de la mancuerna. Interesante. Bueno, hemos escuchado ahí el decálogo del primer Congreso del Agua. Sí. Así que ha estado bien interesante, todo ha sido acuoso. Así que muchísimas gracias por toda esta información, por compartir y felicitaciones por el éxito alcanzado. Gracias. Y esperamos que haya un segundo Congreso, ¿sería el próximo año? Tiene que ser el próximo año, ¿verdad? Yo creo que es un buen reto y no dudo que se va a llevar a cabo. Una última, fíjate que nosotros hacemos, ya llevamos el tercer Ecofestival del Agua. Hemos tenido ahí buena participación en poemas, en este sentido. Pero me gustaría como que pudiéramos unir esfuerzos, porque yo creo que ese debe ser parte del Congreso también, ir uniendo otros esfuerzos que también se dan a veces aislados, ¿verdad? Sí. Y que gotita a gotita hagamos ese gran río, claro, que lleve a ese mar de la sostenibilidad de este recurso. ¿Cómo ves la posibilidad de que, digamos, promocionarlo en el Congreso también este Ecofestival y que también el mismo participaran, ¿verdad? De esa manera y darlo a conocer también en el Congreso? Sí, miren, yo creo, tuve la suerte de ser la persona que hacía la función de coordinador general del Congreso Nacional del Agua. Y como tal el diseño tiene que ser muy sólido con avances de todo tipo. Uno de los temas era la comunicación y el agua, ¿verdad? Esta parte de la sensibilización es muy importante y en ello juegan un rol de primer orden aquellas expresiones de tipo artística, ¿verdad? Que van más allá de documentos y números técnicos. Entonces este festival sin duda cabe dentro de un congreso con esta estructura, totalmente. Excelente. Bueno, entonces nos vemos en el segundo congreso, doctor. Que Dios me lo bendiga. Esperamos que sí. Bueno, amigos, así nos estamos despidiendo de este primer programa. Hablemos del medio ambiente. El día de hoy tuvimos la presencia del doctor Marco Morales y esperamos que nos veamos muy pronto en el segundo Congreso del Agua. Excelente. Hasta pronto. No toque ese botón.